todo, buenas noches ante todo, disculpen la ligera demora. El tráfico en Lima realmente es algo imposible viviendo en el centro de Lima. Bien, lo que vamos a trabajar hoy día lo veo como una continuación de lo que vimos el sábado, que es ahora básicamente instrumentos de protección de derechos humanos, ¿no? Siempre, como lo dijimos también, en la teoría de los derechos fundamentales estará la idea de que no existen si es que no hay mecanismos o formas de protección de esos derechos, ¿no? Habrá mecanismos nacionales, ¿no?, para proteger derechos fundamentales, pero sobre todo cobran mucha importancia aquellos mecanismos de carácter internacional, de índole internacional. Entonces, estos mecanismos, estas fórmulas de protección de derechos humanos han pasado y se han desarrollado básicamente en virtud de tratados internacionales, ¿no? Entonces, estos tratados en materia de derechos humanos van a tener características particulares, van a desarrollar estructuras que les son propias, porque tratados hay de diversa naturaleza, como ustedes ya conocen, de límites comerciales, etcétera, migratorios, de toda índole. Pero los de derechos humanos van a guardar características que le van a ser propias, características que no van a aparecer en otros tipos de instrumentos de derecho internacional. Ahora bien, es profuso el tema, ¿no? Como vamos a ver ahora, el tema de la protección internacional, los convenios internacionales de derechos humanos es un tema bastante largo, porque hace referencia a un conjunto de instrumentos por los cuales se protegen derechos humanos y sus diversas características, ¿no? Así que vamos a entrar justamente a ese punto. La dinámica de la clase, por favor, es la misma como siempre. Cualquier duda, cualquier pregunta, inmediatamente podemos consultar. Bien, entonces, si abordamos el tema de la protección internacional, que viene justamente en el ámbito de los convenios internacionales, de los tratados o pactos en materia de derechos humanos, tenemos que comenzar, obviamente, desde un punto de partida, que es justamente la formación de Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas va a constituir la formulación, la propia estructura de Naciones Unidas en la primera fuente de protección internacional de derechos humanos. No las primeras declaraciones, como es obvio. Las primeras declaraciones de derechos humanos ya existían desde mucho antes. Pero Naciones Unidas constituye un paso adelante en lo que obviamente significa la tarea de construir un sistema de protección internacional de derechos humanos. Como bien lo señalamos, después de la Segunda Guerra Mundial, como génesis de también lo que es el constitucionalismo moderno, se ve necesario construir un sistema que garantice que aquello que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial no vuelva a ocurrir. Por ende, la tarea de Naciones Unidas se va a encaminar hacia ese fin, prevenir lo que posiblemente, prevenir que las atrocidades vividas en la guerra vayan justamente a repetirse, ¿no? La Asamblea General de Naciones Unidas declararía pues que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la deidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esa declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas es sin lugar a dudas relevante e importante. A partir de este elemento, a partir de este convencimiento, de este plano, comienzan a desenvolverse un conjunto de estructuras, algunas convencionales y otras no, que van de la mano en la tarea de proteger justamente derechos humanos. Vamos a tener que distinguir, ya que no hay pizarra por aquí, que en el desarrollo de la estructura de protección de derechos humanos a nivel internacional habrá diversos mecanismos de protección. Algunos que nacen directamente de lo que son los convenios de derechos humanos, tratados de derechos humanos, y otros que nacen de mecanismos que contiene o que posee justamente la ONU.
¿no? Entonces podemos hacer una primera diferencia. Aquellos mecanismos de protección que nacen en virtud de un convenio o pacto sobre derechos humanos y otros mecanismos que existen en virtud del funcionamiento de instituciones, de organismos dentro de Naciones Unidas. Vamos a trabajarlos entonces por ese orden. Primero, aquellos mecanismos creados en virtud del funcionamiento de Naciones Unidas, luego los mecanismos convencionales, que son propiamente los tratados sobre derechos humanos, luego los mecanismos extraprocesales, que también se vinculan a la protección de derechos humanos. Bien, empecemos. El primer elemento, si tenemos de alguna manera que estudiar lo que significa el sistema de Naciones Unidas, vamos a llegar al punto de partida y un convencimiento obvio. El órgano más importante de Naciones Unidas es la Asamblea General, ¿no es cierto? La Asamblea General, que representa a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, 186 Estados miembros, ¿no?, que conforman la Asamblea General. Ahora, Naciones Unidas tiene dentro de su estructura una composición bastante compleja y bastante diversa. Pero ¿qué nos interesa a nosotros en esta materia, en este campo en estricto? Nos interesa el funcionamiento del llamado Consejo Económico Social, conocido como el ECOSOC, ¿no? El funcionamiento de este ECOSOC va a ser en materia de derechos humanos, un elemento de lo más importante. Porque en el seno de este ECOSOC vamos a encontrar, o se encontraba probablemente funcionando, tres comisiones. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, ¿no? Es decir, este ECOSOC, eso es un elemento, es un instrumento, un órgano de Naciones Unidas dependiente de la Asamblea General, para ir haciendo el ejemplo. Este ECOSOC crea tres, como ustedes ven, comisiones, y una de ellas la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, si tenemos que hablar del primer mecanismo o uno de los primeros mecanismos de protección de derechos humanos, lo vamos a encontrar en la Comisión de Derechos Humanos, que justamente funciona o funcionaba en el seno del ECOSOC, ¿no? ¿Es relevante este dato? Sí lo es. La Comisión de Derechos Humanos significó para el mundo en general un paso adelante en lo que significaba justamente la lucha por proteger derechos humanos. Y miren desde cuándo comienza a funcionar. Se crea en el 46, ¿no? Se crea en el 46 lo que es propiamente este primer sistema primitivo en realidad de protección internacional de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué decimos que existió? Porque la Comisión de Derechos Humanos ha sido reemplazada por el hoy denominado Consejo de Derechos Humanos. Así que ya no existe en funcionamiento la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La palabra Comisión de Derechos Humanos la vamos a encontrar repetida varias veces, a lo que significa dentro del seno de funcionamiento de protección internacional de derechos humanos. Pero vamos a tener que distinguir. En este caso estamos hablando de la Comisión, Consejo de Derechos Humanos, que ahora, escúchenlo bien, es un órgano dependiente de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? El Consejo no está creado en virtud de ningún tratado. Es un organismo que funciona dentro de Naciones Unidas y que ahora directamente le responde a la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿ok? Entonces, este Consejo de Derechos Humanos reemplazó a la Comisión. ¿Desde cuándo? Desde el 2006, ¿no? En lo que ha significado, sin lugar a dudas, una de las reformas más importantes que se han dado en Naciones Unidas a lo largo de su existencia, ¿no? Entonces, desde el 15 de marzo del 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución por la cual la Comisión de Derechos Humanos se conforma o se convierte en este Consejo. Este Consejo tiene un mandato que también aparece bastante claro: promoción del respeto universal y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todos, sin ningún tipo de distinción
en toda justicia y equidad, ¿no? Entonces, este consejo se va a convertir en el instrumento, en el órgano más poderoso que Naciones Unidas tiene justamente para velar por el respeto de los derechos humanos. No el único, pero sí el más importante. ¿Por qué? Porque, como leemos abajo, es un organismo subsidiario de la Asamblea General, ¿no? ¿Cuál es el nivel más alto de Naciones Unidas? La Asamblea. Entonces, este consejo le responde a la Asamblea. Por eso es uno de los organismos más importantes en lo que significa justamente la tarea de protección de derechos humanos, ¿no? Ahora, este particular organismo tiene algunas características que vamos a repasar con ustedes, ¿no? Este consejo reemplaza la comisión y está conformado por 47 países miembros de Naciones Unidas, ¿no? Como comprenderán, en ser miembro de este Consejo de Derechos Humanos implica una distinción muy importante para cada país. Cuando se tiene que elegir a los miembros del Consejo, se trabaja a nivel político, diplomático, de una manera muy amplia, ¿no? Entonces son 47 de los países los que conforman este Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué diferencia vamos a encontrar o podemos notar entre lo que fue la Comisión y lo que hoy es el Consejo, ¿no? La Comisión, en principio, funcionaba en plazos diferentes, ¿no? Digamos que en plazos breves sesionaba la Comisión. En cambio, el Consejo tiene una estructura, una fórmula de creación que le permite sesionar, por ejemplo, por más tiempo, ¿no? El elemento sustancial, la naturaleza esencial de este Consejo de Derechos Humanos está dada en el mandato, ¿no? Indica expresamente que los derechos humanos son uno de los 3 pilares de Naciones Unidas, junto al desarrollo, la seguridad y la paz, ¿no? Primer elemento base, el Consejo es sumamente importante porque tiene que proteger uno de los pilares de la existencia misma de Naciones Unidas, que es los derechos humanos. Es un órgano subsidiario de la Asamblea General, como ya hemos dicho, y por tanto está en un nivel más elevado que lo que era la Comisión. ¿Se acuerdan de lo que les mencioné de la estructura? La Comisión dependía del ECOSOC y el ECOSOC de la Asamblea General. Entonces hemos subido un peldaño directamente, ¿no es cierto? Ya no se depende de nadie más, ahora directamente el Consejo de Derechos Humanos le responde a la Asamblea General. Antes la Comisión le respondía al ECOSOC y el ECOSOC a la Asamblea. Hoy ya no. Hoy directamente quien vigila, quien supervisa el trabajo justamente de este Consejo es la propia Asamblea General de Naciones Unidas. De ahí una diferencia importante que nos habla justamente del valor estratégico de este Consejo. Tiene 3 sesiones, ¿no?, que duran al menos 10 semanas, ¿no?, y pueden reunirse cuando la situación justamente lo amerita. Si el caso lo hace necesario, el Consejo puede convocarse de manera extraordinaria. Pero ¿qué hacen, no? ¿Por qué se dice en todo caso de que es tan importante el trabajo que va a hacer este Consejo? Uno de los instrumentos más poderosos de trabajo que, crean ustedes, pone en jaque a cada Estado cuando le toca, es lo que dice más abajo. Es el Consejo tiene como mecanismo de evaluación de cómo se comportan los Estados en materia de derechos humanos el llamado Mecanismo de Evaluación Periódico Universal, conocido como el EPU, ¿no? El EPU, que es el Examen Periódico Universal, es el mecanismo más efectivo que tiene este Consejo para medir el respeto a los derechos humanos en cada país. ¿Por qué? Porque cada país miembro de Naciones Unidas es sometido a un examen, ¿no? Este Consejo somete a cada país un examen en que analiza la integralidad de respeto de derechos humanos justamente en el país. Todo país tiene que pasar en algún momento por el examen periódico universal, ¿no?
El Perú ya lo ha pasado 2 veces, ¿no? El Perú ya ha pasado 2 veces el examen periódico universal. Para pasar el examen periódico universal, al Estado, en general, se le da un cuadernillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son un conjunto de preguntas y de observaciones que tiene que hacer el Estado, que tiene que responder el Estado. Es un interrogatorio larguísimo que derecho por derecho el Estado tiene que responder. ¿Y usted qué ha hecho en esta materia? ¿Usted qué ha hecho en materia de derechos de la mujer? ¿Usted qué ha hecho en materia de derechos del niño? En materia de derecho de la privada libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no valen trampas, porque el EPU no solo es un examen que da el Estado. El EPU también recibe información de ONGs, de instituciones diferentes independientes al Estado. Es decir, por el caso peruano, ha expuesto, obviamente, el gobierno, ONGs de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo también ha colaborado para hacer el examen del Perú. Es decir, se acumula información sobre todo el país y esa información es expuesta y debatida en el seno del Consejo. Mejor hablar con ejemplos. Este es el resultado del EPU. Lo que ustedes ven en pantalla es justamente el resultado que ocurre después de que un país es examinado. Lo que ahí son observaciones finales sobre el 5º informe periódico del Perú aprobadas en el informe en su comité 107 del periodo de sesiones del 11 al 28 de marzo. Y esto es el último que el Perú ha presentado, ¿no? Este es el último que el Perú ha presentado. El anterior fue en el 2008. Ahí dice, como usted ve en pantalla, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 8º periodo de la agenda, tema 6 de agenda, examen periódico universal Perú, ¿no? Y ese es el examen que el Perú tuvo que rendir en ese año, ¿no? Aquí van a encontrar, o desarrolla Naciones Unidas, el Consejo, va a poner sus conclusiones sobre el examen que le ha hecho el Perú, ¿no? Después que el Estado peruano expone, después que las ONGs y quien quiera expone, el Consejo sesiona, debate el informe, debate la situación del Perú y finalmente elabora un documento, que es el informe sobre el país, ¿no? Y ese informe sobre el país es el que ustedes ven en pantalla. En este caso es el informe que el EPU hizo sobre nuestro país en el año 2008, ¿no? Resumen de las deliberaciones del proceso de examen, exposición del Estado, diálogo, en este caso el debate del informe, conclusiones y recomendaciones, compromisos voluntarios contraídos por el Estado examinado, ¿no? Porque el Estado obviamente se le va a inquirir, oye, usted lo que dice sobre el tema de los presos no es cierto porque en el Perú hay hacinamiento. Entonces, ¿qué va a hacer usted frente al hacinamiento? El Estado va a asumir compromisos, ¿no? Y esos compromisos que el Estado asume en su examen periódico, luego tiene que, en su próximo examen, dar cuenta si los cumplió o no los cumplió, ¿no? El Perú acaba de pasar el examen. En marzo de este año, el Perú fue sometido nuevamente a examen periódico universal, ¿no? Las conclusiones de este examen hecho este año en Perú todavía no están publicadas, ¿no? Pero pronto lo van a estar, ¿no? Tampoco está publicado plenamente el informe que el Perú dio al EPU, pero es un resumen de todas las actividades que en materia de derechos humanos ha realizado el Estado peruano, ¿no? Sería interesante ver, por ejemplo, los compromisos, ¿no? ¿A qué se comprometió? Por ejemplo, en ese punto 6, ¿no? El Perú informó que mantenía un diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, integrada por la Organización de Derechos Humanos, y que estaba decidido a proseguir ese diálogo. El Perú dice eso, ¿no?
Y así el Perú da cuenta de toda su actividad, ¿no? De todo lo que ha hecho. Vayamos a los compromisos. Conclusiones. Dice, seguir prestando atención a la promoción y protección de los derechos humanos de grupos vulnerables. Investigar, por ejemplo. Investigar, ustedes dirán por qué dice, cuando dice ahí, por ejemplo, seguir prestando atención a la promoción y protección de los derechos humanos en los grupos vulnerables, Filipinas. Porque esa atención se la hizo Filipinas, ¿no? O sea, Filipinas, el representante de Filipinas le hizo esa atención al Perú. Oye, el Estado peruano tiene que seguir prestando atención a los grupos vulnerables. Eso se lo dijo Filipinas. ¿Qué vamos a ver? Que van a encontrar varios países que dan su opinión. Ratificar el segundo protocolo como el facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Portugal. Entonces lo pidió Portugal en el Perú. Etcétera. Colaborar más estrechamente con el Comité contra la Tortura, en particular con el fin de establecer un sistema nacional de investigación y registro de denuncias y un mecanismo de prevención. ¿Quién lo dijo? México, ¿no? Entonces, cada país miembro del Consejo va a dar su opinión sobre su recomendación sobre el informe que dio el Perú. Claro, luego el Perú, cuando le toque, también va a dar sus recomendaciones sobre los otros países, ¿no? Pero todavía no somos miembros del Consejo. Y los compromisos, ¿no? Presentar en las fechas señaladas los informes pendientes de los órganos establecidos. Se comprometió Perú a dar informes. Cumplir las obligaciones contraídas en virtud del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, mediante la creación de uno o varios mecanismos nacionales independientes de prevención. Le doy un dato. Este es el informe del 98. Perú no ha cumplido, del 2008, perdón. Perú hasta la fecha no tiene un mecanismo nacional de protección contra la tortura. Cuando este año el Perú ha tenido que rendir su informe, lo primero que le han dicho, oye, te comprometiste a algo y hasta ahora no lo cumples, ¿no? Le hacen las observaciones. Y así van a encontrar ustedes el conjunto de recomendaciones que se han hecho en el Estado del Perú, ¿no? Bien, entonces ahí tienen lo que es el instrumento más importante de este Consejo de Derechos Humanos, que son los exámenes periódicos universales. Si ustedes quieren saber cuál es la situación de derechos humanos en un país, lo mejor es tomar como base este examen periódico universal. Porque las conclusiones que arroja Naciones Unidas, el Consejo, son conclusiones bastante amplias y bastante cercanas a la realidad de cada país. Bien. Este examen periódico que se escoge a un país, ¿por qué exactamente se le escoge? ¿Es por alguna situación de reclamos o porque es un país que está afrontando México, Perú, que tienen esos problemas de narcotraficantes? No, todos los países tienen que pasar. O sea, hay un cronograma. Tal año te toca a ti, tal año te toca a ti, tal año a ti, hasta que da la vuelta. Países desarrollados y... Todos pasan, todos tienen que pasar. O sea, el EPU tiene que hacerle, el Consejo tiene que hacer el examen a todos los miembros de Naciones Unidas, conforme le vaya tocando según cronograma, ¿no? O sea, este año a ti, el próximo año a ustedes, y así, ¿no? Así cada año le toca, dígame. ¿Cuáles son las sanciones que se le da al país por el incumplimiento? Las sanciones son solamente políticas, no son sanciones que tengan que ver, no se habla propiamente de sanciones, sino se habla en este caso de lo que significa compromisos incumplidos con los pactos. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo no convencional, es un mecanismo de examen dentro del propio sistema de Naciones Unidas. Por tanto, no hay sanción. Lo que sí hay son observaciones. Dice, ojo, usted no está cumpliendo tal cosa. ¿No? No hay una sanción propiamente.
el Estado no incurre en responsabilidad, pero es suficiente que te señalen que no estás haciendo bien las cosas en ciertos aspectos para que, ojo, como Estados tengas la obligación de corregir ese tema, aunque no sea expresa ni vinculante, en este caso, la observación que te hagan en el examen periódico universal. No hay una sanción, de aquí no debe haber una sanción porque no es una corte, es un mecanismo de examen, ¿no? Por el cual se examina la situación de derechos humanos en un país, pero no se trata de un juzgamiento propiamente dicho, ¿no? Dígame. Una última pregunta. Bueno, yo particularmente lo considero que así es. No, ¿tiene algo que ver con el aspecto económico? O sea, si un país incumple se compromete, incumple, y cuando sale, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo, o sea, el incumplimiento influye en algo, en lo que es el préstamo, mejor dicho. Directamente no, pero indirectamente sí. ¿A qué me refiero? Un país que tiene malos resultados en su examen periódico universal va a ser muy complicado que pueda resultar o hacer alianzas económicas o de otro nivel con países, digamos, con la Unión Europea, con Estados Unidos o con otro tipo de países para cuales el respeto a los derechos humanos es un elemento muy trascendente, ¿no? Colombia, por ejemplo, demoró unos 4 años más en firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos por las observaciones que en materia de derechos humanos tenía, ¿no? Si Perú pudo firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos más rápido que Colombia, fue porque Perú no tenía tantos problemas de derechos humanos como sí los tenía Colombia en esos años, ¿no? Por eso para el Perú fue más sencillo. Fue más sencillo también hacer la negociación para lo que significó el TLC con la Unión Europea, ¿no? Porque Perú aún no tiene tantas observaciones como Colombia, ¿no? Colombia las ha superado y por eso se pudo continuar el proceso del TLC con la Unión Europea. Y cada país, por ejemplo Canadá, ¿no? Canadá, que es un país tan respetuoso de los derechos humanos, no podría firmar un tratado económico con un país que resulte desaprobado y su situación de derechos humanos sea, digamos, caótica o desastrosa, ¿no? ¿Y cuál va a ser el mecanismo de examen? El instrumento que tienen al frente, el EPO, ¿no? O sea, si este país aparece muy mal en sus observaciones, definitivamente algunas naciones tomarán la decisión de no realizar con ellos ningún tipo de tarea, ningún tipo de negocio, etc. Puede influir, sí influye, ¿no? Por eso, como mecanismo de disuasión política es un tema, tiene un peso importante, ¿no? Tiene un peso importante. Digamos, si eres una nación que quiere ser incluida en el conjunto de naciones que quieren desarrollarse, etc., ¿no? Si eres un país al que no le importa lo que digan de ti o sobre su situación de derechos humanos, no te quitará nada, ¿no? Entonces, el examen periódico universal es uno de los mecanismos más poderosos que tiene este Consejo de Derechos Humanos para hacer vigente lo que es su tarea, la protección justamente de derechos humanos, ¿no? Es inédito porque no existía una fórmula de esta naturaleza, ¿no? Con la puesta en marcha de este Consejo, ¿no? Se tiene un mecanismo muy efectivo para justamente hacer un seguimiento a cómo van los países, ¿no? Y cuando llegue el tiempo del EPU, todo el Estado en su conjunto tiene que trabajar para responder justamente a Naciones Unidas, ¿no? Bien, este Consejo está constituido por 47 miembros, la Comisión contaba con 53, ¿no? Son elegidos por la Asamblea General por mayoría absoluta, ¿no? Es decir, tiene que conseguir un alto nivel de consenso político para que seas miembro del Consejo, no hay de otra, ¿no? Puedes estar hasta 6 años, ¿no? El nombramiento se realiza sobre una base regional equitativa, ¿no? Es decir, de esos 47, resulta obvio que todos no pueden ser europeos, ¿no? Tiene que haber una representación proporcional a la cantidad de países de Europa, de las Américas, de África, de Asia, y como se señala, por la situación que pueden pasar en derechos humanos en determinadas regiones, esta representación proporcional puede subir, por ejemplo, Asia y África, ¿no?
A fin de garantizar, los candidatos al Consejo están invitados a firmar compromisos de respeto a los derechos humanos. Es decir, obviamente, quien sea país que sea parte del Consejo de Derechos Humanos no debe ser un violador sistemático de derechos humanos, ¿no? Porque obviamente no tendría calidad moral para poder desarrollar este examen a otros países si tú tienes graves acusaciones de justamente violar los derechos humanos, ¿no? Eso resulta obvio, ¿no? En caso de violaciones graves y irregulares de derechos humanos, un miembro puede ser suspendido por la mayoría de 2/3, ¿no? Es decir, se pueden de acuerdo, ¿saben qué? Libia o Siria, creo que fue incluso parte del Consejo de Derechos Humanos, fue inmediatamente suspendido, ¿no? Fue inmediatamente suspendido. La Comisión fue un órgano de Naciones Unidas que funcionó con 53 miembros, ¿no? En este caso era más grande. ¿Qué eran los saltantes de la Comisión? La Comisión tenía un mecanismo por el cual examinaba también la situación de los países, pero que no era tan extenso ni tan desarrollado como lo es hoy en día. Lo interesante de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos venían al momento en que se adoptaba una decisión por país, ¿no? Se reunían ellos 6 semanas, ¿no? Y lo que hacían era votar sobre la situación de cada país. Por eso, año a año, ¿no? Cuando tenía que votarse sobre señalar qué países justamente vulneraban derechos humanos, el debate político era muy candente en cuanto a países determinados. Por ejemplo, Cuba, ¿no? La cuestión cubana dividía a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Quienes votaban para sancionar a Cuba y quienes votaban para que Cuba no sea sancionada, ¿no? Esa lucha fue eterna todo el tiempo que duró la comisión, ¿no? Todo el tiempo que la comisión sesionó, siempre lo más interesante llegaba al momento de la votación. ¿Qué países iban a votar contra Cuba y qué países iban a votar a favor de Cuba, por ejemplo, ¿no? El Perú en estos años, durante esos años, mantuvo siempre una política de votar en contra de Cuba, pero luego la cambió. Y eso hizo que Estados Unidos en algún momento llamara la atención del Perú, oiga, ¿por qué vota a favor de Cuba? Pero esto ya ha sido superado, ¿no? ¿Sí? Según creo, ¿sí? Bien. Vamos a pasar esto. Después del famoso consejo, ¿no? Tenemos al frente otra fórmula, otro medio de protección de derechos humanos que también depende de Naciones Unidas, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es decir, ustedes ven que el Consejo es, digamos, el instrumento, el organismo de más alto nivel en esta materia de derechos humanos. El Alto Comisionado, su propio nombre lo dice, es un funcionario que representa, en este caso, al Secretario General de las Naciones Unidas en lo que significan los derechos humanos. El Consejo es una institución conformada por varios países. Puede ser entonces difícil individualizar. En cambio, cuando hablamos del Alto Comisionado, estamos hablando de una persona que detenta en este caso, ¿no?, la representación del Secretario General de Naciones Unidas en lo que significa la protección de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado se creó en el 97. ¿Qué es lo que se quería justamente de este Alto Comisionado? Que coordinara las actividades que en esa materia tenía todo el sistema de Naciones Unidas, que era y es hasta el momento bastante disperso. La figura del Alto Comisionado ha servido justamente y sirve hasta hoy para poder identificar fácilmente cuál es la tarea que en protección de derechos humanos corresponde a Naciones Unidas, ¿no? Obviamente con competencias que le son delegadas de las propias que tiene el Secretario General, pero es importante, porque en la medida que centraliza, ordena y sistematiza la forma como la ONU trabaja en esta tarea de proteger derechos humanos, ¿no? Tenemos 3 divisiones
cómo se parte la oficina de este alto comisionado, ¿no? Actividades que tienen que ver por la subdivisión de la investigación del derecho al desarrollo, subdivisión de servicios de apoyo y la subdivisión de actividades del programa. Lo que se intenta, la oficina de alto comisionado ha tratado de constituirse en esa voz que sobre derechos humanos expresa justamente el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar sin lugar a dudas a la parte más interesante, que son propiamente los mecanismos convencionales, ¿no? Y extraconvencionales de protección de derechos humanos, ¿no? Vamos a encontrar entonces que aparte de lo que son estos organismos de Naciones Unidas que sirven para proteger derechos humanos, podemos identificar los altos comisionados y el Consejo de Derechos Humanos, vamos a tener un gran grupo, ¿no?, de otras fórmulas, de otros medios de protección de derechos humanos, conformados por los mecanismos convencionales y los mecanismos extraconvencionales. Como su nombre lo dice, los mecanismos convencionales son los que nacen a raíz de que se ha suscrito una convención, a raíz de que se ha suscrito un tratado, ¿no? Las convenciones son el otro nombre que reciben los tratados. Y de antemano, por conocimiento de derecho internacional, todos sabemos que el tratado tiene una cualidad particular, que es su fuerza vinculante, ¿no? Los tratados obligan, ¿no? Los tratados no son declaraciones de interés. Los tratados obligan a los países. Cuando un país firma un tratado, se está obligando a hacer o no hacer diversas actividades. Por ende, la firma de un tratado no es una cosa menor, es un compromiso muy serio, ¿no? Se dice, como característica general de todo tratado, que una vez que se firma un tratado no hay fórmula de derecho nacional que se pueda oponer justamente al cumplimiento del tratado, ¿no? Entonces, estos mecanismos convencionales son tratados, ¿no?, que nacen, ¿no?, que en el ámbito de derechos humanos suelen llamarse convenciones, pero son tratados, ¿no? Como instrumento internacional, como norma internacional, son tratados que obligan, ¿no? Y aquí vamos justamente a repasar algunos de ellos, porque sería importante, sería imposible abordar todos en una sola clase. Bien, cuando hablamos de una convención, en todo caso, repito nuevamente, estamos hablando de un tratado, ¿no?, de un tratado que tiene fuerza para obligar. Se supone, y en teoría debería ocurrir, que una vez que un país firma una convención, debe cumplir inmediatamente aquello que firma. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que los países suelen firmar las convenciones, pero no las cumplen, ¿no? No acatan lo que no honran su firma, ¿no? A pesar de comprometerse a respetar derechos humanos, no lo respetan. A raíz de esa evidencia empírica, ¿no?, se comenzaron a constituir, ¿no?, los llamados comités, ¿no? ¿Qué son los comités? Son organismos, ¿no?, que se van a encargar de justamente hacer cumplir el tratado, ¿no? Por eso son llamados mecanismos convencionales, porque el tratado, ¿no?, el tratado va a crear un mecanismo que se va a encargar de vigilar el cumplimiento de ese tratado, para que el Estado no le haga trampa, pues, ¿no? Entonces, el Estado firma el tratado y a su vez, en ese momento, le está reconociendo competencia a este llamado comité para vigilar de que él cumpla justamente con su compromiso, ¿no? Entonces, los comités son órganos creados en virtud de tratados cuya función es supervisar que lo que el Estado firmó
efectivamente los cumpla, ¿no? Habrá tratados en los cuales adherirse al comité, adherirse a este órgano de supervisión sea facultativo, ¿no? Es decir, un Estado puede firmar el tratado, pero no firmar el reconocimiento de la competencia de un comité, ¿no? El Estado puede decir, ya, yo quiero firmar el tratado, pero no le voy a reconocer competencia al comité para que lo examine, ¿no? Entonces, la firma de reconocer competencia para que seas examinado no es una cosa que a veces dependa de la sola firma del tratado. A veces se tiene que suscribir el llamado protocolo facultativo, ¿no? Es decir, el compromiso por el cual el Estado dice, ok, me comprometo o doy mi aquiescencia para ser examinado en mi cumplimiento del tratado por este comité, ¿no? El Estado siempre es el que da la aquiescencia. En materia de derechos humanos se respeta el principio de soberanía nacional. Nada se hace, escúchenlo bien, sin que el Estado no lo acepte, ¿no? Entonces, cuando a veces se reclama, cuando en años anteriores se ha reclamado, por ejemplo, contra la Corte Interamericana, se olvidan de que es el Perú quien lo ha aceptado. O sea, todos estos mecanismos funcionan porque los Estados lo aceptan, nadie se lo impone. A ningún Estado le obligan a firmar un tratado, menos a reconocerle competencia a un comité. Es el Estado que, en base a su plena soberanía, decide firmar el tratado y a su vez decide reconocerle competencia a un órgano de control, en este caso llamado comité. Entonces, siempre tener presente que ninguna de estos mecanismos, ninguna de las convenciones sería lo que es si no fuera por una decisión de cada Estado, ¿no? Que va y que solito firma el documento, ratifica el tratado y con eso se hace vinculante para su país, ¿no? Bien, entonces los mecanismos son órganos que procuran establecer un diálogo con los Estados partes para ayudarlos a cumplir con sus obligaciones, ¿no? No es que el comité sea una corte, no lo es tampoco, ¿no? Los comités no son cortes, esa es una primera diferencia que habría que establecer. El trabajo del comité efectivamente es vigilar que cada país cumpla con lo que dice el tratado, pero lo hace de una manera generándose un diálogo constructivo. Es decir, oye Estado, ¿sabes qué? Sobre este punto estás mal, tienes que mejorar, tienes que hacer esto, ¿no? Otra de las maneras como los comités ayudan es interpretando los tratados, ¿no? Porque a veces los tratados, como toda norma jurídica, pueden ser difícil de interpretar o surjan dudas sobre la interpretación del tratado. Entonces lo que hacen los comités es crear las llamadas recomendaciones generales. ¿Qué es la recomendación general? Es la interpretación que sobre el tratado hace el comité, ¿no? Cada comité tiene que vigilar su tratado. Para vigilarlo mejor, examina al Estado, lo somete a examen, le hace recomendaciones, le sugiere cursos de acción y también obviamente a nivel general construye las recomendaciones para que los Estados sepan interpretar lo que dice justamente el tratado que han firmado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Luego vamos a ver un cuadro para que vean todos los compromisos internacionales que el Perú tiene. ¿Podría ponerle un ejemplo cuando usted, digamos, hace mención de cuando se firma un tratado y el Estado no cumple, hay un comité que obviamente es parte del tratado que va a ser el que va a encargarse de controlar el cumplimiento, pero ¿cuáles son las repercusiones y de qué manera lo haría cumplir? A ver, es una pregunta importante. Ninguno de estos organismos le pone una pistola en la cabeza al Estado. Tampoco le pueden ordenar. ¿Por qué? Porque no son cortes. Lo que hacen son emitir recomendaciones. Pero una recomendación, pese a que no es una orden de una corte, pese a que no te impone una sanción económica ni administrativa de ninguna clase, sí es una amonestación política muy importante, ¿no? Es decir, el Estado no está obligado a hacer lo que el comité le dice.
Eso hay que tenerlo presente. Pero tener una observación de un comité, ¿no?, que te dice, oye, sobre esta ley estás mal, es un elemento muy importante que el Estado sabe que debe tener presente. Por más que no exista una orden compulsiva para que lo haga, sí es cierto que el Estado incurre en responsabilidad internacional cuando no cumple aquello que el comité le ordena. Ello no significa que le van a poner sanciones económicas, que lo, digamos, algún tipo de otro nivel de sanción. No, significa un nivel político, ¿no?, y a nivel de un recordatorio de un compromiso que no estás cumpliendo, ¿no? Y eso es lo que hacen los comités, ¿no? Solo las cortes internacionales emiten órdenes que sí deben ser cumplidas para los estados sí o sí. Los comités no son cortes, por ende lo que emiten son recomendaciones. Que el Estado, si quiere realmente cumplir el tratado, debería hacer siempre caso. Ojo, debería hacer siempre caso. Un señalamiento de un comité frente al Estado debería ser cumplido por el Estado de manera inmediata. Porque le están diciendo, ojo, estás actuando mal, estás incumpliendo tu firma, por ende corrige tu curso de acción. Y el Estado debe asumir esa recomendación y debería cambiar su política. Lamentablemente a veces no lo hace o le cuesta mucho hacerlo. Por ejemplo, el Perú, en materia de la Convención de Derechos del Niño, que el Perú ha suscrito, ¿no?, en materia de convención existe un Comité de Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño ha examinado al Perú varias veces. Y uno de los pedidos, por ejemplo, que le hace el Comité al Perú es que no debe, bajo ninguna circunstancia, rebajar la edad de imputabilidad penal. No debe aumentar las sanciones a los adolescentes infractores de la ley penal, ¿no? Así de frente, así directamente lo ha dicho el comité, ¿no? Pero el comité ha tenido conocimiento de que en el Perú, ¿no?, existen proyectos de ley que intentaban rebajar la edad de imputabilidad penal, que haría que menores de 18 años terminen en cárceles. Eso abiertamente contraviene la convención. Y en este caso el comité le ha dicho, usted no debe hacer eso, no lo haga, ¿no?, porque inmediatamente cae en responsabilidad internacional. ¿Qué ocurre o qué ocurriría si en el Perú sigue habiendo este problema del sicariato por adolescentes? Ustedes hacen una encuesta y ¿qué quisiera la gente contra estos jóvenes? ¿Verlos dónde? Presos. ¿Podría jurídicamente hacerlo? No. No puede. ¿Y no hay forma de modificar, digamos, ese convenio que uno en este caso suscribió en su momento? Tendría que... No, eso es un tratado. Bueno, el Perú podría denunciar la Convención de Derechos del Niño. Denunciar una convención significa retirarse. Ok, te retiras. En ese momento estoy convencido de que la presión política de otros estados va a ser muy fuerte contra el Perú, ¿no? Porque los únicos países que no han suscrito la Convención de Derechos del Niño son Estados Unidos y no, China tampoco, ¿no? O sea, de 180 y tantos países, solamente 3 o 4 no han suscrito la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y se vería muy mal que un país civilizado se retire de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Lo puede hacer, pero eso sí significará un alto costo político para el Estado en su conjunto, ¿no? Bien, entonces, ese es solo un ejemplo. Vamos a ver varios. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, vamos a trabajar con el primero. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, que es uno de los instrumentos de derechos humanos más importantes. Si tuviéramos que hacer una jerarquización de tratados, que es solamente una idea, ¿no?, pero si ustedes quisieran adentrarse en el estudio del derecho internacional de derechos humanos, que es un curso entero, ¿no?, daríamos pie, sin lugar a dudas, en que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es uno de los tratados internacionales más importantes que existen, ¿no?
Bien, ese pacto, justamente para vigilar su cumplimiento, tiene el llamado Comité de Derechos Humanos, ¿no? Por eso le dije que esta palabra ya la encontrarás varias veces, pero ustedes ahora ya saben la diferencia, ¿no? Ya saben la diferencia que hay entre consejo y comité, ¿no es cierto? Consejo, órgano de Naciones Unidas, el comité es un mecanismo de vigilancia del tratado del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces, no son sinónimos. A veces colegas confunden lo que es el Comité de Derechos Humanos con el Consejo de Derechos Humanos y no son entidades similares, hoy lo sabemos, ¿no es cierto? Bien, entonces, el Comité de Derechos Humanos vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su trabajo única y exclusivamente es vigilar a ese pacto, ¿no? Hay que tener presente eso de pleno hecho. El trabajo de estos comités es muy especializado. Solamente miran su instrumento y nada más. Ellos utilizan como guía de medición el pacto, solamente el pacto o el convenio que ellos defienden, nada más. Lo que ocurra, si tratándose de niños, el Comité de Derechos del Niño solo ve niños y punto final. No le pidan ver mujeres ni nada. El Comité de Derechos de la Mujer solamente ve mujeres y se acabó. No ve nada más. El Comité de los Discapacitados solamente ve discapacitados. Son enteramente especializados en defender su instrumento internacional. Nada más, ¿no? Bien, el comité está integrado por 18 expertos independientes, cuya competencia tiene que ser reconocida de manera internacional. Fue creado en el 76 cuando entró en vigor el pacto. ¿Cómo entran en vigor los pactos o los convenios de derechos humanos? Usualmente, digamos, la Asamblea General va a encargarle, por ejemplo, al Consejo de Derechos Humanos, al Alto Comisionado, o crea una comisión de expertos que, por ejemplo, crean o desarrollan una convención, ¿no? Esa convención es aprobada por el Pleno de la Asamblea de Derechos Humanos, pero eso no quiere decir que inmediatamente la Asamblea la aprueba, entra en vigor. No. El documento es aprobado por la Asamblea General y luego sometido a ratificación. Y el propio documento señala cuántas ratificaciones requiere para entrar en vigor, ¿no? Entonces el documento dirá: yo para entrar en vigor requiero 40 países que me ratifiquen. Entonces se abre la firma, el documento queda abierto para la firma y cada país libre y soberanamente va y firma. Cuando llegue la firma número 40, en ese momento entra en rigor para los 40 países que lo han firmado, ¿no? Cuando hay 39 todavía no rige, ¿no? Todavía no rige. Todavía los países no están obligados. Pero cuando llegue la firma 40, a partir de ese momento entra en rigor y se convierte, por tanto, en obligatorio, ¿no? Así se trabaja con los instrumentos de derechos humanos. ¿Para qué? Para que nadie diga que lo obligan, pues, ¿no? A nadie lo obligan. El instrumento queda sobre la mesa y cada país ve cuándo lo firma, ¿no? Cada país ve cuándo lo firma. Pero cuando alcance el número de firmas requeridas, ya rige para todos los que lo han firmado, ¿ya? Bien, entonces esta entró a regir en el 76 cuando entró en vigor el pacto. Celebra sus reuniones 3 veces al año en Nueva York y una en Ginebra, ¿no? Estos mecanismos usualmente tienen sus sedes en Nueva York, donde funciona justamente la sede de la ONU, ¿no? El primer protocolo facultativo entró en rigor cuando el Pacto Internacional de Civiles y Políticos permite al comité que estudie comunicaciones. ¿Qué ocurrió con el comité, ¿no? El comité, cuando se creó, cuando entró a trabajar, solo hacía examen a cada país, ¿no? Hacía exámenes y hacía observaciones generales, ¿no? O sea, interpretaba el tratado. Si ustedes quieren conocer mucho de derechos humanos, es muy fácil, agarren a internet, entren a la página web del Comité de Derechos Humanos, ¿no? Y lean sus observaciones generales.
Sobre cada derecho humano, el comité ha hecho observaciones generales, que son lecturas sobre cómo entender el derecho. Es lo más didáctico del mundo, ¿no? Sobre cada derecho ha desarrollado justamente una teoría y una forma de cómo deben ser entendidos el derecho. Derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a las... Todos los derechos comprendidos en el pacto han sido justamente desarrollados por el comité en virtud de las llamadas observaciones generales. Entonces, antes el comité solamente trabajaba en base a las observaciones generales, pero luego se modifica su competencia y se le permite conocer ¿qué cosa? Comunicaciones particulares. ¿Qué significa eso? Se le permite conocer de quejas, ¿no? De quejas de particulares, de personas naturales, ¿no? Es decir, hasta antes de la firma de este primer protocolo facultativo, ¿no? El comité no podía recibir quejas de ciudadanos de países que habían firmado el pacto, no recibía quejas. Luego de la firma de este protocolo facultativo, el comité ya puede recibir quejas de los ciudadanos de los países que han firmado el pacto, ¿no? En este caso los ciudadanos dirán, ¿sabe qué, señores comité? En mi país me han vulnerado un derecho humano contemplado en el pacto. El comité va a examinar la comunicación, ¿no? Va a pedirle al país obviamente que brinde sus explicaciones, ¿no? El país brindará su explicación y luego justamente el comité va a tomar una decisión que se va a llamar una recomendación también, ¿no? Y esa recomendación el comité se la da al país y le va a decir, ¿sabe qué, señor Estado? Efectivamente usted le vulneró el derecho al señor, por tanto yo le recomiendo que le restituyan sus derechos. Esa recomendación no es obligatoria, es una recomendación nada más, ¿no? Pero es una recomendación del Comité de Derechos Humanos, ¿no? O sea, no es una recomendación de cualquiera, sino es una recomendación del Comité de Derechos Humanos. ¿Hay casos peruanos que han sido llevados ante el comité? Sí, ¿no? Un caso muy famoso fue el caso del señor Polay Campos, ¿no? El Comité de Derechos Humanos le recomendó al Perú que lo saque de la base naval porque consideraba el comité que la base naval no es una cárcel para civiles, ¿no? Esa recomendación del comité no ha sido cumplida sino hasta hace unos 2 años. Una cárcel para militares. El comité entendía que la base naval era una cárcel solo para militares y que no debería haber civiles, ¿no? Y eso se lo dijo el comité del Estado peruano en los años 90 todavía. Pero el Estado nunca le hizo caso hasta hace unos años, ¿no? Entonces, el comité, cuando conoce quejas, no emite recomendaciones obligatorias. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Hay un caso también de un policía que llegó al comité, ¿no? Que reclamó que fue cesado injustamente, ¿no? Sin seguir el debido proceso y el comité le dio la razón, ¿no? El problema es que en el Perú no se ejecutaba, pues, la recomendación del comité, ¿no? Entonces el pobre hombre andaba con su recomendación del comité a todos lados y nadie le hacía caso, ¿no? Entonces, lo cual obviamente habla muy bien de nuestro compromiso con los derechos humanos como Estado en algunas ocasiones. Entonces tenemos este comité. Luego tenemos otro comité muy importante, que es el comité que protege a quién, al Pacto de Derechos Civiles, es el comité que protege al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Así como hay un comité de derechos humanos que protege al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, hay un comité que protege al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Tiene similares características, pero este es mucho más reciente. ¿Cuándo hizo aparición o cuándo empezó a trabajar el Comité de Derechos Humanos? En el 76. Este comenzó a trabajar en el 85, ¿no? A diferencia de otros comités, dice, cuyos miembros son elegidos por los estados, ¿no? Los miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son elegidos y dependen del ECOSOC, ¿no? Usualmente, los miembros de cada comité son elegidos entre los estados parte de ese tratado, ¿no? Por ejemplo,
si el Pacto de Derechos Civiles y Políticos lo hemos firmado 80 países, los miembros de ese comité, del Comité de Derechos Humanos, trabajan con el resto de comités, ¿no? ¿Por qué? Por la propia naturaleza del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es todo un logro que puede existir debido a que, por la tesis de la progresividad, algunos países sostenían pues que primero había que cumplir con los derechos civiles y políticos, y luego, cuando todos tengan respetado su derecho a la vida, integridad, libertad, etc., bueno, recién nos ocuparemos del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda digna, del derecho a la salud, etc. Esa idea hizo que en muchos años la idea de derechos económicos, sociales y culturales demorara en hacerse patente, ¿no? Hoy en día se entiende superado esta idea y que por tanto estos derechos son exigibles, ¿no? Este comité también recibe comunicaciones individuales. Este comité no recibe comunicaciones individuales, ¿no? ¿Qué sigue? El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es otro comité importante, antiguo también, como ustedes ven ahí, del 69. ¿Cuándo entró en rigor? Cuando entró en rigor el pacto, ¿no? Es el primer mecanismo de vigilancia de la aplicación de tratados creados por Naciones Unidas. Fíjense ustedes, es el primero, ¿no? O sea, el primer comité no fue el Comité de Derechos Humanos, que entró en el 76, sino fue este, que entró en el 69. ¿Saben por qué? Porque Naciones Unidas debatió mucho el tema de los tratados de derechos humanos, ¿no? Y ese debate tan arduo hizo que demorara propiamente la existencia de los tratados. En cambio, sobre la idea de la prohibición de la discriminación racial, obviamente había una idea y un consenso mucho más logrado, ¿no? Por eso este pacto entra a regir en el 69 y a su vez el comité rige empieza a funcionar desde esa época, ¿no? Este comité también recibe comunicaciones individuales de países y como todo otro, y como el demás comité, su trabajo es velar porque en este caso, esta convención internacional se cumple, ¿no? En materia de discriminación racial. Como es obvio, hoy en día tienen menos trabajo que antes, ¿no? En el 69, obviamente, sin lugar a dudas, habrá tenido un trabajo muy importante en todo el mundo, ¿no? Este comité sí es un comité muy activo hasta la fecha, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ¿no? ¿Y qué protege? Obviamente protege la Convención de los Derechos de la Mujer, ¿no? Está conformado por 23 expertos internacionales, ¿no? También recibe comunicaciones individuales este Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. El Comité contra la Tortura, ¿no? Que es uno de los más importantes, eso sí, hasta el día de hoy. Este funciona desde el 87, ¿no? También justamente celebra sus reuniones en Ginebra. El trabajo de este comité se ha visto complementado por un protocolo facultativo adicional, por el cual los estados se comprometen a crear en su país, en cada país, el llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ¿no? Es decir, la manera más eficaz en que yo puedo vigilar que los países cumplen, en este caso, con la Convención contra la Tortura, será que cada país tenga un mecanismo propio que evalúe el cumplimiento efectivo de la Convención, ¿no? Y el Perú firmó este protocolo facultativo adicional en el año 2007 más o menos, ¿no? Se comprometió a crear estos mecanismos. Le sigue el Comité de Derechos del Niño, ¿no? Ustedes pueden entrar a la web del Comité de Derechos del Niño y van a encontrar explicada y desarrollada toda la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y ahí algunos legisladores podrían ver por qué no se puede bajar la edad de imputabilidad penal, ¿no? Porque contraviene abiertamente un tratado, ¿no? El Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, y cuando la convención haya, ¿no? Va a tener su comité, ¿no? Vamos a hacerlo más gráfico, ojalá que se vea.
una captura de internet. Incluso la página web está ahí. Pero para que se den una idea, ¿ya? ¿Qué tenemos? Lo voy a leer. Dice, tenemos el primero, el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Tratado firmado por el Perú, y al costado lo que van a tener es el informe que ese comité ha hecho seguramente sobre el Perú, ¿no? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también tiene su informe. El informe sobre el Perú es del año 2012, ¿no? Luego, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es otra convención, también tiene informe sobre el Perú del año 2012. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también tiene informe sobre el Perú del año 2009. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer tiene informe sobre el Perú del año 2007. El Comité contra la Tortura tiene informe sobre el Perú del año 2006. El Comité de Derechos del Niño también tiene informe sobre el Perú del año 2006. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene informe sobre el Perú del año 97. El Comité de Derechos Humanos tiene informe sobre el Perú del año 2000, ¿no? El más antiguo. Y como ven, este es un resumen de los comités que examinan al Perú, ¿no? Entonces tenemos que derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, personas con discapacidad, eliminación de discriminación racial, tortura, mujer, niño, son esos comités a los cuales el Perú tiene que rendir examen, ¿no? Y esos comités sobre el Perú realizan su opinión también y le formulan recomendación, ¿no? Si ustedes tienen algún tema en litigio que tengan que ver con estos aspectos, les recomendaría que lean las recomendaciones del comité, ¿no? Porque las recomendaciones del comité deben ser cumplidas por los países, ¿no? Deberían justamente ser cumplidas por los países. Ahí lo van a encontrar señalado. ¿Una pregunta? Parte de estos tratados de conservación las más importantes que usted nos ha ido mencionando, ¿no? Que el Perú fue suscribiendo. Después hay bastantes más. Escuché una crítica, comentario, ¿no? Respecto a que el Perú está suscribiendo demasiados tratados, demasiadas convenciones, ¿no? O sea, que a lo mejor ya no corresponde, ¿no? Que lamentablemente cada cambio de gobierno hace pues que nuevamente entre nueva gente, no necesariamente especializada, lo cual evidentemente significa viajes, buenas remuneraciones, y los infantes vuelven a cambiar, gente que improvisar como también gente muy profesional que hay. Pero esa crítica la he escuchado, que el Perú parece que ha suscrito o sigue suscribiendo demasiados tratados en estos aspectos que lo comprometen. ¿Hay algo ¿es cierto eso? Sí, el Perú es uno de los países que más compromisos internacionales tiene firmado. Aunque le falta firmar algunos, pero todavía es el que más ha firmado. El problema no es tanto con el firmar, el problema es cumplir aquello que se firma, ¿no? Eso es el problema. O sea, son obligaciones que lo que tratan es de mejorar la protección de derechos humanos, ¿no? Lo más importante es que los estados, además de firmarlas, las cumplan, ¿no? O sea, el compromiso subsiguiente es el que, sin lugar a dudas, se valora más. Porque firmar es un buen gesto, digamos, pero el gesto más importante va a ser, obviamente, que una vez que te sometan a un examen te digan, sí, lo estás cumpliendo, ¿no? Claro, hay áreas de derecho donde se ha avanzado bastante. Por ejemplo, en el tema de derechos del niño, se ha avanzado bastante. Lo que la Comisión dice obviamente es que el Perú no debe retroceder, ¿no? Y sobre otros ámbitos del derecho también se avanza, ¿no? Pero se podría avanzar más, ¿no? Es lo que los comités señalan, ¿no? Y eso está bien. El problema es que, en todo caso, el Estado se compromete y se compromete justamente para cumplir, porque no tendría gracia que así no fuera diferente.
Bien, al margen de todos estos mecanismos que nacen en virtud de convenciones, ¿no? Va a haber otro tipo de mecanismo. Sí, dígame. Frente a este incumplimiento de los Estados sobre las recomendaciones del comité, ¿es factible apelar al tribunal? No, porque no, los comités son instancia única, ¿no? No son sentencias, o sea, son un conjunto de recomendaciones, de observaciones que el Estado tiene, que hace el comité sobre la manera en que el Estado cumple con su compromiso con la convención, ¿no? Son eso, no resultan apelables, no es una instancia jurisdiccional, ¿no? Por eso es un mecanismo enteramente convencional, con ellos mueren. Pero obviamente, si te interesa saber o si te interesa hacer negocios con un país y quieres saber cómo va su cumplimiento de derechos humanos, puedes ver el EPU, el examen periódico universal, o puedes analizar las recomendaciones que cada comité le hace, ¿no? O sea, si eres mujer y vas a viajar a un país, mejor lee primero antes qué dice el Comité de Derechos de la Mujer sobre ese país y su grado de protección a los derechos de la mujer, ¿no? A ver si realmente te conviene ir o no, ¿no? Y etcétera de situaciones, ¿no? Claro, si es que el país primero ha firmado el tratado y luego ha firmado y le ha reconocido competencia del comité, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que al margen de los mecanismos convencionales, que son los más importantes porque es obvio, es un tratado, o sea, son mecanismos convencionales, tienen un peso específico porque tienen detrás un tratado, ¿no? Un tratado de carácter vinculante, entonces ocupan un nivel muy importante en la escala, ¿no es cierto? Son convenios internacionales, son tratados de derechos humanos, la escala más alta, ¿no? ¿Qué dice nuestra Constitución sobre el tema? Los tratados de derechos humanos son partes, la Constitución se interpreta de conformidad con los tratados de derechos humanos. ¿Cuáles son los tratados de derechos humanos? Todos los que hemos visto acá. Derechos del niño, tortura, mujer, etcétera, son tratados de derechos humanos, ¿no? Por tanto, la Constitución tiene que leerse conforme se leen estas convenciones internacionales. Pero al margen de las convenciones, tenemos otro mecanismo también para proteger derechos fundamentales, que va a ser los mecanismos extraconvencionales, ¿no? Que son procedimientos y mecanismos, ¿no? Que actúan a título personal o bien formando grupos que tienen una tarea específica, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, cuando existió, el Secretario General o el Consejo de Derechos Humanos pueden conformar grupos de estudio sobre un determinado país o sobre una determinada situación. A esos grupos de estudio que desarrollan equipos o desarrolla una persona son justamente los llamados mecanismos extraconvencionales, que tienen por tarea examinar y vigilar la situación de los derechos humanos en un país, ¿no? O examinar un fenómeno particular justamente que tenga que ver con los derechos humanos. Entonces, puede que creen una comisión, ¿no? Para estudiar la situación de derechos humanos en un país, ¿no? O puede que creen un equipo para estudiar la situación, por ejemplo, de los trabajadores migrantes, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres sometidas a esclavitud sexual. Entonces, están estos equipos trabajando un tema en específico o un estudio de un país entero. O sea, estas son la forma como se presentan, ¿no? Hay mandatos, entonces, que tienen por función, ¿no? Informar públicamente respecto a ambos casos, ¿no? Es decir, si yo creo un mandato de un país, esa comisión de expertos va a tener que hacerle un informe público sobre la situación de ese país en materia de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. O si le dan un trabajo específico, por ejemplo, sobre la situación de los privados de libertad, va a tener que exponer sobre la situación de los privados de libertad ante la Asamblea General, ante el ECOSOC, hacia quien deba, justamente, hacia quien deba brindarle justamente esa explicación, ¿no? Al año 2000 existían 49 mandatos.
27 por país y 22 temáticos, ¿no? Que rendían cuenta en este caso al secretario general de Naciones Unidas. Esto lo pueden leer. Quiero centrarme ahora en la segunda parte de esta clase, que es justamente otra convención muy importante en materia de derechos humanos, ¿no? Que es justamente nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos, ¿no? Que está constituido en su base por un tratado internacional de los más importantes y relevantes para el Perú, que es justamente la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos nace en un marco, ¿no? ¿Dónde nace la Convención Americana? Nace en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Por ende, para lo que es la ONU, ¿no? Para nosotros en perspectiva es la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? La OEA desde su fundación, desde su creación, se encargó como tarea justamente proteger, abocarse a la protección de derechos humanos, ¿no? Lo hizo a través de diversos instrumentos. El primero es un instrumento del cual les hablé el sábado, que es la Declaración Americana y la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano, ¿no? Es un instrumento internacional valioso porque fue la primera declaración internacional de derechos humanos del 48, ¿no? Luego vendría, en el desarrollo histórico, la creación de una Comisión Interamericana que tenía funciones diferentes a las que hoy tiene la que conocemos como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y donde, digamos, es el momento más importante para nosotros al momento en que se crea justamente la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, ¿no? Para todos nosotros en las Américas, el nacimiento, la creación, la consolidación de la Convención Americana de Derechos Humanos representa el paso más importante, ¿no? El paso más importante sería justamente la creación, el establecimiento de esta Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. ¿Saben por qué dicen Pacto de San José? Porque se hizo ahí, ¿no? Justamente los trabajos de la comisión que redactó lo que sería la convención se hizo en San José de Costa Rica, ¿no? Por eso es tan conocida como Pacto de San José, ¿no? Que es justamente la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Bien, ¿cuándo se dice que se perfecciona el sistema? El sistema se perfecciona justamente por medio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La jurisprudencia que emite la Corte y los casos que conoce la Comisión Interamericana, ¿no? Ese es un desarrollo histórico a breve tiempo, ¿no? Entonces, la OEA nace, lo primero que hace es constituir su interés por el trabajo de derechos humanos, y lo primer paso es darnos esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. No es un tratado, ¿no? Si ustedes les tocan preguntar, ¿la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano es un tratado? No es un tratado, es una declaración. Por tanto, no tiene efectos vinculantes directos, eso es obvio, ¿no? Pero puede ser costumbre internacional, ¿no? Como lo afirman Costa Rica o Uruguay, o pueden ser entendidos como principios fundamentales de los estados, ¿no? Es decir, no será un tratado, pero resulta un documento muy importante, ¿no? No se trata de cualquier documento, sino es un documento que tiene un valor importante, obviamente, para las Américas, ¿no? La Convención Americana nace siguiendo el esquema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no?
Primero, en este ámbito, Europa sí tomó la delantera y creó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Siguiendo ese modelo, para nosotros se adapta justamente lo que conocemos como Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Con una diferencia, no se le dotó un órgano político. El convenio sí creó un órgano político de debate, nosotros no. La convención no es el único instrumento. A nivel interamericano se ha desarrollado la convención en temas específicos, por ejemplo la prohibición de la pena de muerte, ¿no? Donde los países se comprometen justamente a abolir de forma definitiva la pena de muerte, y otro protocolo referido a los derechos económicos, sociales y culturales, que no están suficientemente desarrollados todavía. Díganme. Buenas noches. Una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos no respeta los derechos humanos? ¿Por qué tiene esta ley de la pena de muerte? Porque Estados Unidos, como vamos a analizar ahorita, nunca firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, ni va a firmar ningún documento que vaya o que intente prohibir la pena de muerte, ¿no? Estados Unidos es un estado federal, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que cada estado, ¿no?, tiene libertad también para configurar su propio derecho, ¿no? En este supuesto, la Corte Suprema de los Estados Unidos en algún momento llegó a prohibir la pena de muerte en los Estados Unidos, señalando que la pena de muerte contravenía la Constitución de los Estados Unidos. Y cuando lo hizo, todos los estados se vieron en la necesidad de abolir la pena de muerte. Pero luego, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos cambió el criterio jurisprudencial y reabrió o permitió la pena de muerte, y en ese sentido, algunos de estos 50 estados que tiene Estados Unidos decidieron aplicar nuevamente la pena de muerte, ¿no? Sin embargo, y eso es, digamos, un criterio afortunado, la propia Corte Suprema de Estados Unidos ha comenzado a retroceder en su visión del tema, y ha comenzado a restringir el uso de la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, ya no se puede ejecutar a menores de edad, ¿no? Si se cometió el delito siendo menor de edad, ya no te pueden imponer la pena de muerte, ¿no? No pueden ya imponer la pena de muerte tampoco a las personas que tienen problemas mentales, ¿no? Y han comenzado a crear limitantes justamente al uso de la pena de muerte, pero porque ellos quieren, no porque nadie se los imponga, porque documentos, en realidad Estados Unidos no firma documentos vinculantes, ¿no? No lo firma como política, pero sí te obliga a que tú lo firmes, ojo, ¿no? Estados Unidos no permitiría que el Perú salga de la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José jamás, pero él no lo firmaría nunca, ¿no? Él no lo firmaría nunca, ¿no? Por la plata, porque ellos son los dueños del mundo. Bueno, yo no podría decir eso en mi calidad de profesor, en un café quizás, pero de todas maneras, lo que sí habría que acotar es algo. Para países tipo Estados Unidos es muy complicado, y que esto quisiera lavarle la cara, firmar tratados internacionales vinculantes, ¿no? Porque no se trata, no es el Perú, que el Perú es unitario y por tanto lo que firma el Perú, lo que firma el Estado se cumple en todo el país. Allá se trata de un sistema por el cual el tratado tiene que ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, pero luego tendría que ser ratificado por cada uno de los estados, ¿no? Y es una tarea muy compleja, ¿no? Solo cuando cada uno de los estados, que son como 50, son más de 50, 51, se pongan de acuerdo, en ese caso recién empezaría a regir para ellos una obligación internacional. Por eso es que no se obliga, ¿no? No se obliga, no, tiene un instrumento jurídico para no obligarse en todo caso, ¿no? Es la respuesta que da al hecho de que él no firma documentos de carácter obligatorio, ¿no?, que tengan que influir en el derecho interno de cada país. Diferente si se trata, por ejemplo, de temas de defensa, porque ahí sí el gobierno federal tiene todo el manejo del sistema de defensa, pero lo que significa el derecho o reconocimiento de derechos lo debe hacer cada país, mejor dicho, perdón, cada estado, ¿no?
las normas de Estado y Estado son a veces muy disímiles, ¿no? O sea, cada Estado tiene su propia constitución, su propio código penal, su propio código civil, y un código puede penar una cosa y el otro Estado no, ¿no? En un Estado puede ser delito algo y en el otro no, ¿no? Entonces es compleja la estructura federal. Pero bien, de todas maneras es bueno saber que Estados Unidos no ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y seguro nunca lo hará. La Convención Americana de Derechos Humanos ha sido firmada por 25 estados, ¿no? O fue, porque lamentablemente no me alcanzó el tiempo de corregir un tema que hoy es obvio, ¿no? ¿Qué países firmaron, ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos? Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia y todo lo que van ahí, excepto obviamente Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué países de esos 25 le han reconocido competencia contenciosa en la Corte? 19. Es bueno hacer esta diferencia, ¿no? Todos los países que han suscrito la Convención Americana, ¿no? No le han reconocido competencia contenciosa en la Corte. Es decir, tú podías firmar la Convención, pero no reconocer la competencia contenciosa en la Corte. O sea, un tema distinto, ¿no? Yo firmo la Convención Americana, pero no quiero que nadie me juzgue, pues, ¿no? Entonces, no le firmo la competencia contenciosa. De los 25 países que ratificaron la Convención Americana, ¿no? Solo 19 le reconocieron competencia a la Corte Interamericana, ¿no? Pero ya no son 19, ahora son 18, porque Venezuela se ha salido del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, es uno menos, ¿no? Uno menos necesario, ya son 18. Es decir, hoy solamente 18 países de 25 le han reconocido competencia contenciosa a la Corte Interamericana, ¿no? Y es un elemento importante saberlo, ¿no? No todos los países miembros de la OEA, ¿no?, han suscrito la Convención Americana. Si ustedes ven esa lista que está ahí, ¿qué países faltan aparte de Estados Unidos? Canadá. Canadá tampoco ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, como Estados Unidos no la ha suscrito. Los otros países sí. México sí la ha suscrito. Brasil también. Brasil también la ha suscrito. También la ha suscrito por la Corte. Ahora está en proceso de querer salir, es otra cosa, pero sí la ha suscrito, ¿no? Está muy enojado Brasil con un fallo de la Corte sobre una represa, ¿no? La Corte ordenó que no se construyera una represa porque iba a afectar justamente los derechos de pueblos originarios en esa zona, ¿no? Y Brasil ha dicho que no va a cumplir esa sentencia de la Corte. Ese es el problema de los brasileños, ¿no? Porque consideran que esa represa es trascendental para su seguridad energética, ¿okay? Le ha dado una respuesta muy dura a la Corte Interamericana. La Convención Americana entonces es un tratado internacional, ¿ya?, que tiene carácter autoejecutorio. O sea, la Convención Americana es un tratado que puede aplicarse directamente para cada país que lo ha suscrito, ¿no? Como lo dijimos el sábado pasado, este tipo de convenciones no requiere de norma interpósita, es decir, puede ser invocada de manera directa, ¿no? Tú en tu escrito, en lugar de citar la Constitución, puedes citar la Convención Americana, ¿no? Tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque tiene eficacia vinculante directa, ¿no? Es autoejecutable, ¿no? Su aplicación a los estados federales tiene una cláusula que señala que si el país lo firma, se aplica en todos los estados federales que contenga el país, ¿no? Brasil es un estado federal, por ejemplo. Argentina también lo es. Y México también. Y esos países han suscrito la Convención Americana. Ello quiere decir que todos sus estados están también vinculados por la Convención Americana. La cláusula federal no nos salva. Si lo han firmado, han comprometido al estado en su conjunto, ¿no? Ningún estado miembro de ese país va a poder decir, oiga, a mí no me vincula. No. Si lo firmó México, vincula a todos los Estados Unidos mexicanos. Igual que Brasil, igual que Argentina, ¿no? Derechos protegidos.
la Convención Americana centralmente protege los derechos civiles y políticos, ¿no? Los derechos civiles y políticos son los más desarrollados en la Convención Americana. Tiene un artículo referido a los derechos económicos, sociales y culturales, pero no está lo suficientemente desarrollado. Por eso hay un protocolo facultativo que ha desarrollado los derechos civiles y políticos, pero todavía no rige porque no alcanza la suficiente ratificación, ¿no? ¿Cuál es el compromiso central que la Corte evalúa? ¿Y cuál es el compromiso central de la Convención Americana? El respeto y la garantía de los derechos humanos. Los estados se comprometen a respetar y a garantizar derechos humanos. Ese es el artículo 1 de la Convención, ¿no? Todos los estados tienen el deber de respetar y garantizar derechos humanos. Ese es el compromiso esencial que asumen en esta materia, ¿no? Al firmar la Convención, se comprometen a respetar y garantizar derechos humanos, ¿no? La adopción de disposiciones de derecho interno y la no discriminación. Otro elemento importante de la Convención es que exige que las legislaciones de cada país respeten y garanticen derechos humanos, ¿no? O sea, señor Estado, aparte de reconocerme, o sea, aparte de firmarme, usted tiene el deber de adaptar toda su legislación de manera que su legislación sea respetuosa y garantice derechos humanos, ¿no? Doctor, eso quiere decir que para los países, cuando forman un poder constituyente, una asamblea constituyente para redactar una nueva carta fundamental, una constitución, de hecho, no podrían, y ha suscrito la convención, no podrían dejar de consignarlo. Así no lo consignen, bueno, claro, sí. Pero no puede hacer lo contrario. No puede hacer jamás lo contrario. No existe este derecho. Por más constitución, imaginemos que tenemos constitución o constituyente el próximo año y que el Perú ha llegado al convencimiento que los derechos humanos no le convienen. Bueno, aunque quisiéramos, no podríamos abolir los derechos humanos porque hemos firmado un tratado internacional y a los tratados internacionales les importa poco, ¿no?, la disposición de derecho interno. Lo que tendría que hacer en todo caso el Perú sería el procedimiento de denuncia del pacto, es decir, salirse de la convención, ¿no? Con todas las consecuencias que iba a poder acarrear, ¿no? Es decir, la convención es un instrumento que ata al Estado hasta que el Estado decide denunciarlo, circunstancia compleja y que no surte efecto de manera inmediata, ¿no? Que es algo que hemos aprendido de manera muy dura, ¿no?, con la experiencia del propio Fujimori. Perdón. Entonces tenemos algunos elementos de este tratado importantes, ¿no? Reconoce la posibilidad de suspender, o en este caso restringir, los derechos consagrados en la propia convención, cuando se den circunstancias características, ¿no?, que así lo ameriten. La guerra, peligro público grave, características que debe tener la emergencia, eso sí. Para que un Estado pueda restringir los derechos que la Convención otorga, ¿qué se exige? Que esa emergencia sea cierta, excepcional, que no existan alternativas a la restricción de derechos, etc., ¿no? La propia Convención dice, oiga, no es que el Estado esté absolutamente atado de manos, si es necesario, si el Estado lo justifica, son admisibles las restricciones sobre derechos fundamentales, ¿no? Siempre que el Estado lo justifique y siempre que sea obviamente razonable y proporcional, será admisible que se restrinjan justamente los derechos que yo contengo, ¿no? Sin embargo, hay algunos derechos que no se pueden jamás, en este caso, suspender. ¿Cuáles son? Derecho a la propiedad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de esclavitud, etc. Esos derechos, con esos derechos no hay restricción que valga, ¿no?, como resulta evidente, ¿no? Nadie puede restringir el derecho a la integridad personal, tampoco a la vida, ni a la esclavitud, etc., ¿no? La Corte Interamericana, vamos a entrar a ello, ¿no?, es el instrumento de defensa de la Convención Americana, ¿no?
Así como los comités defienden sus pactos, defienden sus convenciones, ¿no? La Corte Interamericana es el instrumento por el cual se defiende la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pero hay una diferencia trascendente entre lo que hace el comité y lo que hace esta Corte. La Corte es un organismo jurisdiccional, internacional. Por tanto, las sentencias que emite la Corte tienen carácter vinculante y los estados deben cumplir. Esa es la principal diferencia entre la Corte y los comités, ¿no? Los comités no son órganos jurisdiccionales. La Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional.